Acabamos de escuchar la enorme tarea que realizan las ONG. Ahora vamos a ver qué hace la justicia. Venimos a la Defensoría General de la Nación a hablar con la doctora Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género. Raquel, ¿cómo es la tarea que llevan adelante desde la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría? Bueno, el propósito de la comisión es tratar de incluir un enfoque de género en la actuación del organismo. Esto tiene que ver con alguna crítica que se le hacía al derecho y a la justicia en general, en el sentido de que no incluía la mirada, las vivencias, los intereses de las mujeres y que bajo un manto de aparente neutralidad, en realidad era una justicia hecha mediante los varones. Sí. Entonces, desde la Comisión de Género, nuestra tarea es tratar de ampliar el acceso a la justicia de las mujeres y de bregar por una mejor defensa de sus derechos, desde un enfoque de género que incluya sus propias vivencias y experiencias. ¿Cuáles son los casos más comunes de violencia de género, los más frecuentes que se acercan? Tal vez los casos que más se denuncian, pero tiene que ver, creo yo, no solamente por la frecuencia o por la cantidad, sino también por la relevancia y la importancia que se le ha dado, son los casos de violencia en el ámbito familiar. Esto ha sido objeto de un tema de agenda pública, creo que ha sido sometido a un debate también social, se ven modificaciones en la forma en que son cubiertas las noticias, en la preocupación que tienen los medios de comunicación y en cierta sensibilidad social mayor sobre este problema a partir de un gran trabajo que viene de décadas, sobre todo del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, y que el derecho internacional de los derechos humanos también lo ha tomado, y a partir de esta toma de conciencia de la magnitud del problema es un tema de agenda. Sí. Hay muchas políticas destinadas a este problema, no son suficientes, todavía son muy pocas, pero como se conoce más el problema y se habla más del problema, también se animan tal vez a denunciarlo más. Sí. El problema son todas las otras situaciones de violencia que tal vez no se conocen porque no están habilitadas estos canales o estas vías. Por ejemplo, hay situaciones de violencia obstétrica tremendas, quienes trabajan en el tema todos saben, prácticas de tortura a las que son sometidas las mujeres, por ejemplo, cuando llegan con alguna complicación posaborto, que sí, se les practican legrados sin anestesias, que pueden constituir prácticas totalmente tortuosas y crueles, pero que no son denunciadas. O otras manifestaciones de violencia obstétrica por el maltrato que reciben durante el momento anterior o del parto inmediatamente posterior, y que tampoco son denunciadas porque no existen tantos canales para recibir estas denuncias y para canalizarlas, como en otras formas de violencia, que tal vez hay algún avance más desde el punto de vista institucional. Claro. ¿Y violencia psicológica, económica, también tienen ese tipo de...? Muchísimo. En general, en las pocas estadísticas que hay disponibles, en los casos de violencia familiar, la mayoría de las veces lo que ocurre es violencia psicológica acompañada de violencia física y luego violencia sexual, pero la violencia psicológica suele acompañar las otras manifestaciones de violencia. En el ámbito laboral también se ven muchos problemas de violencia y de discriminación, ya sea por situaciones de acoso, de hostigamiento moral, pero también otras situaciones de violencia que tienen que ver con las dificultades para acceder a ciertos espacios, o para ascender, o para permanecer, o para contemplar mejor las necesidades vinculadas a las responsabilidades familiares, que se sigue presentando y tratando a las mujeres como si fueran las únicas responsables del cuidado de los niños y niñas. Y hay distintas formas de violencia institucional también que están presentes, que creo yo que no salen tanto a la luz porque no están habilitados los mismos canales institucionales que existen para otras formas de violencia, por ejemplo, violencia familiar o para trata de personas, que existe más institucionalización de actores, de organismos, de programas y de visibilización del problema que facilitan la presentación de esas denuncias. ¿Tienen estadísticas y números sobre la violencia? Y una de las grandes falencias que tiene el Estado es la falta de estadísticas. O sea, en el país no se conoce cuántas mujeres mueren por razones de género, salvo el relevamiento que hace la Casa del Encuentro a través del Observatorio Maricel Zambrano, pero que es un relevamiento de medios. Claro. Es decir, lo que encuentran, que es todo lo que hay, así que es un trabajo sumamente importante el que hacen, es relevar cuáles son los casos de femicidios, en los términos que ellos lo interpretan, que salen publicados en los medios. Claro, pero hay un montón de casos, exactamente, que no salen publicados en los medios, y además es una organización de la sociedad civil, que por supuesto bienvenido sea que se ocupe de este tema, pero es llamativo que el Estado todavía no pueda tener una cuenta de cuántas mujeres mueren a manos de sus parejas o sus exparejas, otras haber sido abusadas, es decir, por motivos de género. ¿Qué crees que le falta a la justicia para que pueda atender todos estos casos y brindar contención?
Y le falta, para empezar, sensibilidad en el tema, poder advertir que existe discriminación contra las mujeres y que existe violencia, porque poder ver que hay un problema es como el primer paso para poder estar en mejor posición para enfrentarlo. Falta formación. Hasta hace muy poco el tema de género estaba totalmente ausente en las currículas de las facultades de Derecho, es decir, que los abogados que salimos de las facultades de Derecho no conocemos nada del tema de género. Algunas facultades en los últimos tiempos han ido incorporando algunas materias aisladas, pero todavía no está incorporado de modo transversal en todas las carreras y en todas las universidades. Por eso algunas facultades sí tienen mayor sensibilidad o preocupación, pero todavía hay una carencia muy fuerte en la formación de los operadores jurídicos en general. Sí. Y también hace falta acompañar el paso por la justicia con mayores políticas públicas. Nosotros que trabajamos con temas de violencia familiar, lo vemos todos los días, porque a veces no solamente hace falta una medida de protección, una exclusión del hogar, una prohibición de acercamiento, sino que hace falta que aquella mujer que decide salir de una situación de violencia, que posiblemente haya estado inmersa muchos años en este tipo de vínculo, tenga las herramientas necesarias para poder independizarse, para poder contar con un salario familiar, para poder sostener sus necesidades y las de sus hijos si los tiene, para poder reinsertarse laboralmente si salió del mercado laboral o poder obtener alguna capacitación, para poder tener acceso a una vivienda. Es decir, hace falta complementar además lo que es el transcurso de un proceso penal con políticas públicas de sostenimiento.